¿Ustedes saben cómo fue la entrada del Evangelio a Chile? No fue así con gente sin recursos, fue con gente de muchos recursos, venido de otros países. Nosotros valoramos lo que es este personaje de la Reforma, Lutero o Calvino, ¿cierto? Y una serie de otros hombres que estuvieron, ¿cierto? Y batallando para que la Biblia fuera escrita en los idiomas de los países. La traducción de las Escrituras. Pero Lutero no era cualquier personaje. Calvino era abogado. Y entonces llegó gente a nuestro puerto, a Valparaíso, gente muy pudiente, que empezó a esparcir el Evangelio, y llegaron gente, por ejemplo, uno de los grandes personajes que llegó a Valparaíso fue Caneus, John Bon de Caneus, y por eso nos pusieron los canutos. Pero la bendición que trae esta gente era muy grande. Así se empezó a hacer grande el Evangelio aquí en Chile. Dios hizo grande este país con gente muy sencilla después. Gente que aprendió a leer en la Biblia. ¿Quién no los habría admirado? Es verdad que venía gente de las universidades, ¿verdad?, de otros países, ¿verdad? La población nuestra en esos años no todos sabían leer, pero Dios igual hacía milagros y convertía al pecador, a la gente, la sacaba de sus hoyos, de sus errores, y cambiaban las familias enteras. Bueno, esa es una introducción que otro día ampliaremos un poco más, lo que significa el Evangelio aquí en este país. Si usted se fija, el Evangelio aquí en este país no es bien mirado por mucha gente. Nosotros nos damos cuenta en la calle, cuando los hermanos salen a predicar en la calle. Pero lo que pasa es que hay gente también que ha hecho mal uso de las cosas de Dios, pero el Evangelio es uno y es santo y es correcto. No es para andar haciendo cosas ilógicas, y entonces la gente ha mirado todo por parejo, y no es así. Amigos, hermanos, yo les invito a que ustedes observen lo tremendo que está pasando y la cantidad de gente que se muere. Tal vez tuvieron pensamientos o tuvieron la oportunidad de oír el mensaje santo del Señor. Porque Dios da oportunidades. Y si usted está pasando alguna prueba, hermano, acuérdese que Dios es un Dios fiel y que Dios
dijo: estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. De modo que estoy esperando el momento en que Dios retire esta situación de este país, pero estoy esperando también que mucha gente se arrepienta del mal y de mirar tan poco al Dios de los cielos. Pero tan en menos, mucha gente se lo echó como a las espaldas y no les interesó lo que Él habla. Y hoy día voy a hablar un poquito de la palabra del Señor. Bien, vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Lucas y el versículo 18. Vamos a estar entonces en el capítulo 4, versículo 18. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me enviaba a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Eso. Amigos, escuchen bien. Este es uno de los primeros mensajes. Es la primera vez que Jesús, después de tomar el bautismo, de ser bautizado por el profeta Juan el Bautista, y Cristo no tenía necesidad de ser bautizado, pero como hombre, porque Jesús vino como hombre, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, o Dios se hizo hombre, como el Hijo de Dios. Él le dijo: Juan, deja para que se cumpla toda justicia. Lo que quiere decir que la justicia de Dios acoge el acto de un pecador que se siente arrepentido de haber ofendido a Dios y pues Dios extiende su misericordia en ese acto, y en la sangre preciosa de Cristo le perdona todos sus pecados. Queda libre. Y de eso yo quiero hablarles hoy día un poquito de eso. El pecado es agradable. El pecado es cómodo. Pero en el fondo es una prisión. Escuchen lo que digo. Dije, el pecado es agradable. Tiene atractivos, porque si no fuera así, nadie pecaría. Y pecado, mucha gente lo hace, y mucha gente no ha tomado el peso. Lo que le pasó al pueblo de Dios, y tuvo 400 años, y cuando la profecía se dio, fueron 700 años antes, respecto a esta profecía para la venida del Mesías.
Porque en ese tiempo Dios estaba tratando con su pueblo, y como su pueblo no escuchó ni siquiera esta profecía, pasaron 400 años sin que tuvieran la voz de un hombre que les hablara, sin la voz de un profeta que les esclareciera lo que estaban haciendo, si era bueno o si era malo. Entonces, por eso dije, el pecado es agradable. Es cómodo, pero es una prisión que ata. Es una prisión que ata. Escucha bien, hijos. Escucha bien. Yo he visto mucha gente caer en estas cosas y tengo tantos años de pastor. He visto cómo la gente le es agradable por los sentimientos que empieza a sentir. Le es cómodo porque se siente cómodo en su parte física, pero en las áreas espirituales no sabe lo que está aconteciendo. Porque en el fondo, todo lo que se está formando en las áreas espirituales es una prisión. Fíjate, hermanos, lo que pasa con la ignorancia, o por no atender, o al menos pararse para oír algo de Dios, o comprar una Biblia y por poder leerla como se lee. Hay tanta gente que lee libros y más libros, y que no es malo leer libros. Pero sería bueno también, ¿cierto?, que leyeran la Biblia. Ahora, la Biblia no va a poder leerla como un libro, como cualquier libro, porque usted puede contar la historia de un libro que lea. Si usted lee la Biblia entera, después no va a poder exhortar nada, porque no es cualquier libro. La Biblia se lee línea por línea o texto por texto para entender el lenguaje santo, o el lenguaje que Dios tiene, y por no escuchar el lenguaje santo nos vemos metidos en situaciones que nunca en la vida pensamos estar, porque algo empieza a pasar. El pecado es agradable, te atrae, ¿verdad? Te acoge, ¿verdad? Te hace sentir bien, pero tú no sabes lo que está pasando en las áreas espirituales. Se está formando una prisión, porque el pecado no proviene de Dios, nunca. La santidad proviene de Dios, pero el pecado viene por la desobediencia. De modo que se torna una prisión. O en una atadura. Por eso es que el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y yo quiero, si tuviéramos tanta gente que se arrepiente en nuestro país, seguramente Dios extiende sus alas. Y cuando digo que Dios extiende sus alas, no es que Dios tenga alas, es una manera de decir tipológica, ¿cierto? Es una manera de decir de Dios, del amparo que Dios tiene, como un ave ampara a sus pollos, o como la gallina ampara a sus polluelos y los pone debajo de sus alas y los cubre y les da calor. Amigos,
Dios pretende, eso es lo que pretende, que sientan el calor de su presencia, que sientan en su ser un cariño profundo que nunca jamás han sentido, un amor tan grande que jamás se ha extendido, porque no hay amor como Dios. Pero ese amor ha sido rechazado. Cada cual, según el Isaías dice, cada cual se apartó por su camino y la gente se descaminó. Y la gente se perdió, o muchos están perdidos. Y perdido es una persona que no tiene destino determinado. Es una persona sin provecho. Pero tú no puedes seguir en algo que no es determinado y sin provecho, porque Dios te formó, Dios te permitió venir a la vida. Entonces, hoy día yo quiero traerte a la memoria el mensaje de Cristo. Es tan impresionante porque se sentó en la sinagoga ese día. Sinagoga es una iglesia, es una casa de oración, como la llamamos aquí nosotros, la iglesia, o acudimos a la iglesia, ellos se llaman sinagoga. Y ese día el Señor acudió a la sinagoga y se le pasó el libro para que leyera, y leyó precisamente el profeta Isaías, capítulo 61, que tiene que ver con esto mismo. Como era profecía, también aparece en el Nuevo Testamento, lo que acabo de leer yo en el capítulo 4, versículos 18 y 19 de Lucas. Lucas, el único de los personajes que no era judío. Cosa curiosa, Dios mío. El médico amado. Hoy quiero, si es posible, si yo puedo instruirte en las cosas de Dios, y acuérdate lo que estoy diciendo. Cualquier persona puede pecar, incluyendo los evangélicos, que algunos han hecho mal uso de las cosas santas de Dios, o de ayudar al prójimo no lo han hecho, más se han dedicado a la contienda unas con otros, y eso también, cierto, es una formación de desobediencia, y es una atadura, porque no es libertad hablar mal de otros, a no ser, cierto, que hacerlo como los apóstoles que hablaban en contra de las falsedades. Eso es otra cosa, o de los falsos profetas. Entonces, es un mensaje glorioso lo que Cristo habló en esta ocasión. Se le pasó el libro y lo primero que leyó y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios a libertar los cautivos, a vendar los corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos. Y empieza una porción bíblica, pero extraordinaria. Hijos, por Dios, ¿quién quiere estar atado? ¿Quién quiere estar ciego? ¿Quién quiere tener un corazón quebrantado? ¿Quién quiere vivir en esas condiciones?
Pero había gente que estaba viviendo en esas condiciones. Por eso vino Cristo. Pero ¿saben por qué? Cuando Cristo enumera apertura de la cárcel a los presos, ¿quién vio una cárcel cuando Cristo predicó? Nadie. Te estoy hablando que la desobediencia y el pecado, cuando no hay arrepentimiento, se van formando cárceles, se van formando ataduras en las áreas espirituales que no se ve, pero que atan al ser humano y le roban su libertad. Su libertad de andar con Dios, de escucharle a Dios, y su oportunidad de adorar a Dios. Así el hombre llega a vivir lejos de Dios. Solo lo nombran de lejos. Sí, yo sé, creo en Dios y cosas. Solamente es eso. Creo en Dios. Pero creer en Dios, hijos, es creer a la palabra que Él habló. Porque Dios existe, pero Él envió su palabra y la palabra fue establecida. Es el fundamento del pueblo cristiano. Es como cuando tú naces y pisas la tierra, porque Dios hizo la tierra y le dio fundamento, y caminas por las calles, por los senderos de esta vida, pero los fundamentos los dio Dios. Entonces, ¿qué es lo que es una atadura? Fíjate, cuando Dios liberta, cuando Dios se le pasa el libro, fue glorioso lo que Él dijo. Leyó esta escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El libertador estaba presente. El libertador había llegado. Aquel que venía a vendar el corazón quebrantado estaba listo para comenzar su ministerio y extenderlo a la gente, a los pueblos y a las naciones. Alabanzas a Dios. Qué bueno, hijos, por Dios santo. Cuando Dios liberta, es una condición que no es ya un esclavo. Porque Cristo dijo que cualquiera que peca, esclavo es del pecado. Sostenemos esclavitudes en diferentes áreas hoy día. Esclavitud de desobediencia. Esclavitud de mirar al menos a Dios. Y ese es un atrevimiento. Yo a veces me fijo en nuestra gente que legisla. Dios mío, ni siquiera hay una creencia en Dios, ni en sus gloriosas palabras. Y esas son ataduras que van formándose en las áreas espirituales, y por eso tenemos gente violenta. Y tenemos gente que legisla que son violentos. No son gente de paz. Entonces Dios como que se molesta y nos ha llegado a esta situación tan terrible, causante por la gran desobediencia que existe. Vienen las consecuencias también. Amigos, hermanos, la libertad es un estado de condición que ya no es un esclavo. Es librar a uno de sus ataduras.
y sobre todo de alguna atadura moral. ¿Entienden eso? El pueblo de Dios, o sea, el Señor levantó un pueblo con moral, un pueblo que sus pensamientos ya no eran sus pensamientos, sino era Jesús. Y la enseñanza y la doctrina de Cristo era lo que prevaleció en sus corazones y en su mente. Y yo quiero con esta palabra que volvamos a Dios. Volvamos a escucharle. Moral es ciencia que tiene que ver con acciones humanas en orden. Eso tiene que ver con la moral. Ciencia que tiene que ver con las acciones humanas en orden. Pero hoy día tenemos un terrible desorden en lo moral. Es una aparición de entendimiento. Tiene que ver con los sentidos y la conciencia y del respeto humano. Todas estas cosas tienen que ver con lo moral. Les voy a dar un ejemplo hoy día. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene un pájaro o un pajarito en una jaula y póngale una jaula de las más caras que usted pueda obtener y le pone aire acondicionado y le pone al pajarito al piste o las mejores comidas, alimentos de aves, y lo tiene con aire, con todas esas cosas para que él se sienta feliz. Pero realmente es feliz. ¿Saben por qué se los pregunto? Estoy haciendo es un ejemplo solamente. ¿Saben? Si el pájaro pudiera hablar, con todas las comodidades que le he puesto, se sentiría un esclavo. Porque su naturaleza es volar. ¿Me entienden eso? Volar. Y eso se llama libertad. ¿Escucharon eso, cierto? Bueno, eso es lo que estoy tratando de decir. Dios nos ha dado a muchos de los que escuchan, los que están en este país, Dios les ha dado de todo, confort. Les ha dado un bienestar enorme. Pero que hoy día muchos de ellos no reconocen la mano de Dios. Y mucha gente dice, mi bolsillo es mi Dios. Y yo no le pido a nadie. Y yo me he formado, la condición que tengo me la debo a mí mismo. Y eso es una mentira, es un engaño en el ser humano, porque nada sería si Dios no te diera oportunidades y te diera salud y te diera buenas manos, ¿verdad? O salud para trabajar. ¿Cuánta gente cree que está en los hospitales que le encantaría en estos momentos tener salud y ojalá Dios se las dé?
Pero el mundo, amigos, el mundo no ha sabido ir al Señor. Por eso es que te decía que el pecado ata a las personas y Jesús es el libertador del mundo. El pecado entonces es agradable, claro que es agradable, dije. Pero te ata en las áreas donde tú no estás viendo. Y eso tiene una sola solución. No existe otra. No hay nada en el mundo que pueda traer una liberación. Mira, lo digo así, por el ejemplo que estaba poniendo recién. ¿Quién puede abrir la puerta y hacer libre a aquel pajarito? Con todo lo que pueda tener, pero es cautivo, pues. Y el único que puede hacerlo libre es una persona, o la dueña o el dueño, abrir la puerta y dejarlo volar. En este caso, el único que trajo libertad a los cautivos, y te habla de cautivo. No hay ni una cosa peor que ser cautivo. Y no es Dios que te hace cautivo, sino son tus acciones malas o perversas, en desobediencia con Dios, y el enemigo se aprovecha. Entonces forma el enemigo una prisión que solo el santo poder de Dios en Cristo Jesús puede disolver y hacerte libre. He conocido gente que se cree demasiado bueno. Se creen buenos. Le hicieron esa pregunta al Señor, le dijeron, maestro bueno, y el Señor dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, solo Dios. Los demás, todos nosotros, buscamos en la doctrina de Cristo poder corregir nuestros errores, porque sabemos que caminando con Dios seremos libres, porque no existe en el mundo alguien que haga libre de aquellas prisiones. Por eso el Señor dijo, vengo a libertar al cautivo. Y nadie se vio preso, pero estaban llenos de tinieblas, estaban llenos de pesares, estaban sus corazones rotos, estaban esclavos del imperio romano, que les exigía los tributos. Qué glorioso es cuando hay una mujer. Permítame decirles esto. Una mujer que dice que había gastado todo lo que tenía, todo, en la medicina que había en aquel tiempo, pero antes le iba peor. Y no tenía más dinero, y en aquellos momentos pasa Jesús. Qué bueno, qué lindo pensamiento de esta mujer, aprovechar el momento de su vida. Hijos, por Dios santo, si tener a Jesús es aprovechar el momento de la vida. La vida es corta. Santiago dice que la vida es como una nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. Eso es la vida. ¿Y a qué vino Jesús? A dar vida en abundancia. Está hablando de la vida eterna. Hijos, por Dios, es el tiempo. Y esta mujer dijo, si yo con toda
la flaqueza que ella sentía, su debilidad por tantos años, 12 años enferma. Y se dijo, si tocare solamente el manto de Jesús, si tan solo tocare su manto santo. ¿Por qué? Porque dijo, traigo un manto de unción para libertar al cautivo. Entonces Jesús, la mujer dijo, si tan solo yo tocara ese manto, yo sería libre de este daño. Y se abrió paso entre la gente y tocó, y Jesús lo sintió. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Para que se den cuenta ustedes que hay áreas espirituales que solo Dios las conoce. Vean ustedes la respuesta humana y vean la respuesta divina. Pedro le dice, maestro, dice, ¿quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Y Jesús dice la respuesta correcta. No, dijo, yo sé que alguien me tocó porque salió virtud de mí. Y vuelta a la mujer, estaba temblando, pensó que iba a recibir una reprimenda, pero fue todo lo contrario. Fue y le declaró la verdad. Se postraba ante Cristo. ¿Cuánto necesitamos a un pueblo rendido ante Cristo en esta situación que estamos viviendo? Tendríamos solución más rápidos de lo que los imaginamos. La mujer se volvió con temor reverente y le confesó que había estado enferma. Y Jesús le dijo, lo que nunca se imaginó la mujer, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y quedó sana de aquel azote. Ven ustedes los beneficios que traía Jesús. Vengo a libertar al cautivo. Y ella estaba cautiva. En las áreas espirituales estaba cautiva y trascendía a lo material. ¿Cuántos son presos hoy día? Estoy casi concluyendo. Por favor, no se pierdan esto. ¿Cuántos son presos hoy día? Presos del pasado. O porque tuvieron una mala experiencia. Su corazón se apartó de Dios. Y dejó la oración. Y aparecieron ataduras, ligaduras que no han podido cortar, prisiones en las áreas espirituales que solo a través de Jesucristo se puede lograr ser libre. ¿Cuántos son presos del pasado? De sentimientos atrapados. De sentimientos atrapados. Mentes esclavizadas. Y esto los sumerge. Los sumerge en los vicios, en penas profundas, en el alma, porque el alma se hiere. Dios mío, llegan a ser como este pajarito, que están presos y esperan que una mano abra aquella puerta. Y yo les tengo noticia, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare
serás salvo. Dios mío. Qué bendición entonces es cuando Jesús dijo, vengo a libertar los cautivos. Qué bendiciones, hijo por Dios, cuando dijo, vengo a libertar los cautivos. Hay que entender a qué cautividad se está refiriéndose. En las prisiones del maligno habían espíritus metidos en la gente. Escuchen lo que digo. Escuchen lo que digo, porque este es el término de esto. Fíjate que era tan terrible el ser cautivo que en las áreas espirituales traía consecuencias a lo material y apareció en consecuencia la lepra. Y ahí tenemos a unos leprosos gritando, Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy día son muy escasos los que dicen, ojalá tuviéramos un grito grande en este país, ten misericordia de nosotros. Estoy seguro que Dios apartaría todo mal. Estaban los leprosos y el Señor les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y uno, cuando iba caminando, uno se vio limpio. Y se vio que no tenía lepra. Aparecieron sus manos limpias, su cara, todo estaba limpio. Y volvió hacia atrás con gritos de gloria, con gritos de alabanza. Oh Dios de los cielos, como para hijos por Dios. Este estaba cumpliendo un mandamiento que Dios les había dado a los hijos de Dios. Dios le dijo a este pueblo, para gloria mía los he criado y mis alabanzas va a proclamar. Y ahora este es el que está cumpliendo las alabanzas, porque eran gritos de gloria que llevaba, gritos de alegría, de verse que las prisiones fueron rotas, fueron hechas pedazos, porque el único que hace libre y hace pedazos las prisiones del enemigo y lo reprende es Jesucristo de Nazaret. ¿Quiere usted ser libre? Bien, gloria a Dios. Vuélvase a Cristo. Clame a Él. Diga, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y volverá otra vez el Señor a romper tus prisiones y tus pensamientos atrapados que afectaron tu alma y no has podido olvidar hasta estos momentos. Y el único que puede hacerte olvidar, ya sea el pasado o las ataduras, es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén.